Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con España, donde el Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, una ley que previamente había sido rechazada por el Senado. Vamos con el informe. El gobierno español y las fuerzas parlamentarias que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez aprobaron definitivamente la ley de amnistía, que anula los delitos relacionados con el proceso independentista catalán desde el 1 de noviembre del 2011 hasta el 13 de noviembre del 2023. La polémica ley fue aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra, superando por 2 votos la mayoría absoluta. Con esta disposición, el Ejecutivo espera asegurar la permanencia de Sánchez en la Moncloa con el cuestionado apoyo del independentismo catalán. Sin embargo, la implementación de la ley ahora está en manos de la justicia, a la cual los opositores del gobierno ya han criticado, anticipando una dura batalla judicial y política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la ley y calificó a Sánchez de cobarde por ausentarse de la votación. Además, acusó al gobierno de corrupción política y de intercambiar poder por impunidad y privilegios. Feijóo también cuestionó la falta de ética de Sánchez y pidió a los diputados del PSOE a votar en contra de la amnistía por dignidad, recordándoles que antes de las elecciones del 23 de julio del 2023 se oponían a ella. La polémica ley de amnistía es una iniciativa que perdona los delitos de aquellos que participaron en el fallido intento separatista de Cataluña. Esta iniciativa fue impulsada por el presidente del gobierno español y el PSOE en acuerdo con los partidos independentistas catalanes, con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. Bueno, este jueves 30 de mayo se aprobó en el Congreso de los Diputados la llamada Ley de Amnistía, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Ha sido aprobada por 177 votos a favor contra 172 votos en contra. Tan solo una diferencia de 5 votos y tan solo por 2 votos han sobrepasado la mayoría absoluta. Ahora bien, esta norma ha seguido un largo camino. Inicialmente, el 30 de enero de este año fue rechazada por el Congreso de los Diputados, curiosamente con los votos de Junts per Catalunya, en vista de que este partido, que es liderado por el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, quería que se incorpore en esta norma el delito de terrorismo. Tras el estallido del caso Koldo, Pedro Sánchez transó y bueno, la norma fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 14 de marzo. Pasó al Senado, donde fue rechazada el 15 de mayo y finalmente regresó al Congreso de los Diputados, donde ha sido finalmente aprobada. ¿Qué organizaciones políticas, qué partidos estuvieron a favor? Bueno, para empezar, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido oficialista, el partido liderado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También estuvieron a favor los aliados dentro del gobierno de Pedro Sánchez, que son Sumar, este partido de extrema izquierda liderado por Yolanda Díaz. Además, a favor votaron, cómo no, los independentistas catalanes de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana. Asimismo, estuvieron a favor los miembros del Bloque Nacionalista Gallego, 4 diputados de Podemos, una se ausentó por temas personales y además estuvo a favor José Luis Ábalos, quien fue expulsado recientemente, bueno, hace unos meses, del PSOE a raíz del caso Koldo, esta trama de corrupción por el cobro ilegal de comisiones por la compra millonaria de mascarillas durante la pandemia, que ha involucrado a bastantes personajes importantes del PSOE y que ha conducido finalmente a que Pedro Sánchez, para mantener su respaldo en el Parlamento, se decida a apoyar esta norma. En contra votaron, por supuesto, el Partido Popular, actualmente liderado por Alberto Núñez Feijóo, el partido Vox, que es, digamos, el partido más frontal con la izquierda radical española, liderado por Santiago Abascal, y los diputados de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, que son partidos que tienen solamente cada uno un diputado. ¿Qué periodo cubre esta norma? Esta norma, esta amnistía busca
liberar de responsabilidad penal y administrativa a quienes participaron en los intentos ilegales de independizar Cataluña entre el 1 de noviembre del 2014 y el 9 de noviembre del 2023. Esto es un periodo largo que cumple varios episodios en el denominado proceso. Es decir, el proceso es como se llama en España al intento de proceso largo de tratar de independizar inconstitucionalmente a Cataluña. ¿Qué sucedió entre estos años? El 1 de noviembre del 2014 es una fecha cercana al 9. El día 9 de ese mes, de aquel año, se realizó el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña, una consulta popular realizada durante el gobierno de Artur Mas, quien en ese entonces era presidente de la Generalitat de Cataluña. Participó muy poca gente, un 30% de electores en Cataluña participaron y de este porcentaje la mayoría votó por el sí es sí. Consulta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Sí. ¿Y quiere que sea un Estado independiente? También sí. Ahí hubo una mayoría abrumadora, pero del porcentaje de quienes votaron no representaban más que el 30% de los electores catalanes. No hay que confundir este referéndum con el que se realizó el 1 de octubre del año 2017 durante el gobierno de Carles Puigdemont, que ha sido un evento que tuvo aún más repercusión y mayores implicancias en este intento de independizar Cataluña. El periodo de amnistía se cierra, digamos las fechas que cubre, acaban el 9 de noviembre del año pasado, fecha en que el PSOE suscribió su pacto de un acuerdo con los independentistas catalanes a fin de mantener a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Por otra parte, tenemos que esta norma, ¿a cuántas personas lograría liberar de responsabilidad penal y administrativa? Recientemente, hace no mucho, el ministro de Justicia español, Félix Bolaños, señaló que se beneficiarían unas 372 personas. Sin embargo, Junts per Catalunya habla de unas 1.500 personas beneficiadas por este proceso de independencia, de amnistía. Y se verían liberados, se incluyen los siguientes delitos: malversación de fondos, desobediencia contra la autoridad, desórdenes públicos y el llamado terrorismo de baja intensidad, un concepto bastante controvertido que ha generado muchas críticas en cuanto a esta norma. Se trata de casi 9 años para liberar a personas vinculadas con el proceso, entre el 2014 y el 2023. Ahora bien, recordemos que también se incluye, además del referéndum del 2017, el denominado Tsunami Democratic, que fueron un conjunto de manifestaciones violentas a raíz de la sentencia contra líderes del proceso en el 2019. En estos episodios, durante este contexto, se atacó el aeropuerto de Cataluña, lo cual, de acuerdo con la legislación penal española, califica como terrorismo. Por eso la importancia de incorporar el terrorismo dentro de la ley de amnistía. Ahora bien, a pesar de este logro, con ayuda del partido oficialista, el PSOE, Junts per Catalunya se habría burlado de Pedro Sánchez, como veremos a continuación. Antes de eso, hay que tener presente que Pedro Sánchez fue variando su postura política con relación al independentismo catalán. Inicialmente, cuando llega al poder en el 2018, señalaba que una amnistía era inconstitucional. Pero en el 2023, para lograr este pacto de investidura ya señalado, pasó a su discurso a señalar que era perfectamente constitucional, pero con líneas rojas que no se debían pasar. En febrero de este año estalló el caso Koldo, este caso de corrupción que involucra importantes personajes del PSOE y también estallaron las acusaciones contra la esposa de Pedro Sánchez, y finalmente él olvidó estas líneas rojas y siguió
adecuó al gusto de los independentistas catalanes la ley de amnistía. Finalmente se ha aprobado y veamos el siguiente video. No es algo futurible. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Ni amnistía ni nada de eso. No han tenido amnistía. No lo habrá primero por convicción personal y política. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. Mr. Sanchez, you cannot promise not to give an amnesty until 3 days before the elections and then you give it. You cannot be in power for 5 years saying that an amnesty is not constitutional and then you do it. Bueno, este video podría parecer de la oposición, del PP o de Vox. Sin embargo, este video es de Junts per Catalunya, quienes resaltan los cambios de postura política que ha tenido Pedro Sánchez y reivindican la intransigencia que tuvieron inicialmente con relación a esta norma, oponiéndose a que se aprobara si es que no se incorporaba el delito de terrorismo. Ahora veamos las declaraciones de Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, al respecto. Han insultado, amenazado, perseguido y demonizado al presidente Carles Puigdemont. Han dicho que no se podía negociar con él. Y hoy le necesitan. Hoy negocian, porque lo hemos forzado. Nos dijeron que no habría amnistía. Y hoy tendremos amnistía, porque lo hemos forzado. Y nos dicen que nunca habrá independencia. Y hoy tenemos más claro que nunca que es de ustedes de quien menos depende. Depende del pueblo de Cataluña. Muchas gracias y viva Cataluña libre. Como se puede apreciar, los separatistas insisten en su idea de independizar Cataluña, con lo cual esta medida, esta norma, no está sirviendo para generar estabilidad en el país, sino que va a incrementar la polarización en vista de que incentiva a los independentistas. Con relación a la independencia y a la ley de amnistía, diversas instituciones públicas se han posicionado en contra, principalmente instituciones relacionadas con el sistema de justicia de España. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial de España ha calificado la ley de amnistía de inadmisible injerencia en la independencia judicial y flagrante atentado contra la separación de poderes. También se ha pronunciado en contra el Consejo Fiscal, que es el segundo mayor órgano de la Fiscalía Española, después del Fiscal General, quienes han señalado, los integrantes de este órgano, que un análisis mínimamente razonable y objetivo permite llegar a la conclusión de que una amnistía implica un sacrificio desproporcionado de pilares fundamentales del Estado de Derecho para obtener un supuesto beneficio de dudosa consecución, como es la convivencia y la pacificación. Además, se han pronunciado en contra varios colegios de abogados e instituciones académicas del mundo jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría tener bastante peso en lo que pueda continuar si es que se presenta un recurso denominado cuestión prejudicial. Este recurso lo presentan los tribunales nacionales de los estados pertenecientes a la Unión Europea y su finalidad es lograr la aplicación efectiva y homogénea del derecho dentro de la Unión Europea para evitar interpretaciones divergentes. Además de esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una importante líder del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que los gobiernos autónomos liderados por el Partido Popular van a presentar acciones de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Veamos sus declaraciones. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Nosotros lo vamos a hacer desde luego ya mismo, llevamos ya tiempo de todas formas hablándolo, trabajándolo, viéndolo. Primero en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de Derecho, porque nosotros como representantes del Estado no podemos permitir que se rompa, que primero que se crea un estado de privilegios para unos dirigentes, ni tampoco que haya comunidades autónomas y dirigentes que no sean sometidos a la ley. Por muchos motivos y por el daño que hace a España entera, los presidentes autonómicos, bajo la iniciativa de Núñez Feijóo,
Bueno, la última amnistía que se dio en España fue en el año 1977, en el contexto de la transición española, que se da, pues, es este periodo luego de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, hasta, pues, la suscripción de la actual Constitución de España en 1978 y el regreso a la democracia. En ese contexto, pues, se suscribe una constitución y previamente se lleva a cabo una amnistía para, pues, sanar las heridas luego de una guerra civil que se dio entre el 36 y el 39 y una larga dictadura de 36 años. Un contexto completamente diferente al que hoy vive España. Un contexto en el que en ese entonces se logró consensos y buscar, pues, la armonización de alguna manera de la política española, todo lo contrario a lo que actualmente viene generando Pedro Sánchez, quien no está ocasionando más que polarización en su país con el fin de contentar a sus aliados políticos como única forma de mantenerse más tiempo en el poder ante bastantes y graves acusaciones de corrupción contra importantes miembros de su partido y contra su esposa. Vamos ahora a una pausa y continuamos con España. En vista de que ha causado ha sido escandaloso el hecho de que trascendiera que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se encuentra imputada por los delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios, cuando lo que se señalaba era que simplemente se habían abierto un procedimiento de análisis previo, pues, para determinar si es que se le imputaba o no. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Pedro Sánchez, en el contexto de polarización por la aprobación de la ley de amnistía, viene siendo cuestionado a raíz de que ha trascendido que su esposa, Begoña Gómez, se encuentra imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, cuando lo que se señalaba inicialmente era que de que se le habían abierto diligencias previas y nada más. Veamos las declaraciones de la dirigente del PP, Cuca Gamarra. Tenemos además un presidente del gobierno acorralado por los escándalos. Ya empieza a ser imposible poder seguir el día a día de los escándalos de Pedro Sánchez. Los de su gobierno, los de su partido o los de su entorno familiar. Es que la Moncloa está ya asediada por la corrupción. Cuando no son unos audios en los que se escucha, sí, a un cargo público del Ministerio de Fomento hablar de los amaños de los contratos públicos y reconocer que han amañado todos los expedientes en los que han estado interviniendo, cuando no es eso, es que estamos viendo cómo ya la UCO apunta hacia el ministro Ábalos, exministro, que evidentemente dejó de ser ministro porque Pedro Sánchez lo sabía y lo tapó. Ayer supimos que mientras estaba firmando la carta, su mujer estaba firmando la designación de abogado y procurador en el asunto en el que está siendo investigada. Bueno, son bastante acertadas las declaraciones de esta dirigente del Partido Popular, en vista de que es bastante escandalosa la postura que ha adoptado el gobierno de Pedro Sánchez ante bastante graves acusaciones de corrupción, tanto por el caso Koldo como por el caso y las acusaciones contra su esposa, quien además se habría vinculado con personajes relacionados y que protagonizan el caso Koldo, como es el caso de Víctor de Aldama, el comisionista en el caso Koldo. Ahora bien, concretamente, con respecto a Begoña Gómez, hagamos un breve repaso acerca de su caso. En el año 2020, el empresario Carlos Barrabés la ayudó a montar en la Universidad Complutense de Madrid el máster denominado Máster en Transformación Social y Competitiva. A pesar de que Begoña Gómez no tiene título universitario, luego ella empezó a dar clases en este máster.
Para retribuir a este empresario, a Carlos Barrabés, Begoña Gómez firmó una carta de recomendación con la que se habría beneficiado Carlos Barrabés, logrando suscribir contratos con el Estado que le permitieron ganar más de 10 millones de euros. Con una empresa estatal denominada Red-S, que es una empresa encargada de promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre los españoles. Carlos Barrabés fue el contacto de Begoña Gómez con la empresa Globalia, que es un holding dedicado a el transporte y el turismo. Este holding es dueño, o era dueño, de la empresa aeronáutica Air Europa. Y hay que tener presente esto. A través de una filial de Globalia llamada Wacalúa, la empresa en la que trabajaba Begoña Gómez, que se llamaba IE African Center, que era un centro de estudios africanos, se vio beneficiado, recibieron auspicios de Globalia a través de Wacalúa. Y en este contexto, Begoña Gómez se reúne con los siguientes personajes: Víctor de Aldama, quien es el protagonista del caso Coldo, y con el empresario Javier Hidalgo, que era el segundo mayor accionista en Globalia después de su padre. Meses después, el gobierno de su esposo, de Pedro Sánchez, aprobó un rescate financiero para Air Europa por más de 600 millones de euros. Y bueno, pues esto marca definitivamente un conflicto de intereses, por lo menos. Y además de esto ha trascendido que Begoña Gómez tiene pues más de 10 inmuebles valorizados en su conjunto en más de 10 millones de euros que generan bastantes sospechas con relación al origen del dinero con el que compró estos inmuebles. ¿Cuál ha sido la respuesta de Pedro Sánchez ante las acusaciones? Bueno, señalar que hay una máquina del fango, esta frase suele repetirla, una máquina del fango, que está la ultraderecha, el fascismo, la llamada fachoesfera, que son los medios de comunicación adversos a su gobierno. No ha justificado nada. Se ha dedicado a victimizarse y atacar. Cuando trascendió la noticia de que un juzgado había abierto diligencias previas contra su esposa, él presentó una carta a la ciudadanía en la que el 24 de abril, victimizándose con todo este discurso, anunciando que podría renunciar, pero esto no fue más que una cortina de humo para preparar el relato que le serviría para defenderse. Ahora bien, cuando reapareció señalando que iba a mantenerse como presidente y que iba a refundar la democracia española, se le entrevistó y él negó algo que en ese momento ya sabía, que era que su esposa no es que se le hubieran abierto diligencias previas, sino que se encontraba imputada por estos delitos, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, algo mucho más grave que él ocultó. En la entrevista que dio para el medio de televisión española, él tuvo la oportunidad de señalar que estaba imputada y no lo hizo. Veamos sus declaraciones. Este episodio de reflexión tiene un punto culminante, que es la investigación que afecta a su esposa, a Begoña Gómez. Usted ha dicho también hoy, esto va a seguir. Sí. ¿Se refiere a la investigación sobre su mujer? ¿Cree que puede acabar en algún tipo de imputación o investigación? ¿Que esto siga para adelante? Yo confío en la justicia, lo he dicho antes, confío en la separación de poderes, confío en la justicia y, por supuesto, en fin, confío en que todo esto se archivará. Bueno, le mintió a todos los españoles. Y al respecto, veamos qué es lo que señala el líder de la oposición del PP, Alberto Núñez Feijóo, y qué es lo que responde Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Señor presidente, como le dije cuando se destapó la trama Coldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Nada más y muchas gracias, señoría. Señor presidente, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina, más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijóo. Ante las graves acusaciones, como se puede apreciar, él responde con un discurso abiertamente demagógico. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones. Bueno, seguimos en Informe Extra. Como hemos podido apreciar en el bloque anterior, Pedro Sánchez ha asumido un discurso abiertamente demagógico que hace que muchos en España lo comparen con los mandatarios del socialismo del siglo XXI de Hispanoamérica. Él, ante las acusaciones, lejos de responder con argumentos, va al mensajero, no al mensaje. Que Netanyahu, que no tiene nada que ver con las acusaciones contra su esposa, que la fachoesfera, que la ultraderecha, que la máquina del fango, pero no argumenta absolutamente nada con relación a estas acusaciones gravísimas contra su esposa y, por tanto, contra él, porque sería imposible que él no supiera que estaba imputada y que está involucrada en los casos por los que se le está investigando. Ahora bien, esto nos lleva a concluir que la posición de su gobierno contra Argentina y el lío contra Argentina y haber retirado a la embajada, esta pelea con Javier Milei, el reconocer a Palestina para quedar bien ante la comunidad internacional e incluso, en cierta medida, la ley de amnistía y todo el discurso que va asumiendo sirven, pues, de alguna manera como una cortina de humo para que se hable de estos temas y no de las acusaciones que ponen contra las cuerdas a su gobierno y sobre todo a su figura política. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.